Bien de bien, entonces. Habíamos visto, acabamos de terminar la parte 4.1.1, o punto A, como quieran, que nos pedía conseguir la fórmula de la derivada de la función f, que acabo de borrar, pero se definía como x cuadrado 0 1 sobre x, para todos los reales, salvo 0, y el 0 valía 0. Espera que necesito abrir el chat para ver consultas. Genial, ¿no? Entonces calculamos la función derivada y nos quedaba lo siguiente. Entonces ahora nos pregunta demostrar que no sea continuo. ¿Cómo demostramos que no es continuo? Bueno, vamos a ver. Primero que nada, podemos saber que es composición de continuas, es decir, 2x es continuo, seno de 1 sobre x es continuo salvo el 0, coseno de 1 sobre x es continuo salvo el 0. Por lo tanto, sabemos que para todos los reales excepto 0 va a ser continuo. Y ahora, ahora la pregunta obvia ¿es continuo en 0 o no lo es? ¿Qué vamos a hacer para eso? Vamos a ver el límite. Vamos a decir límite, cuando x tiende a 0, de la función que está en el entorno de 0, no en 0. Por lo tanto, esta función. 2x seno de 1 sobre x menos coseno de 1 sobre x. Podemos separarlo en ambos límites, ¿no? Sabemos que en particular límite cuando x tiende a 0 de 2x seno de 1 sobre x. Esto va a ser, es algo que tiende a 0 por algo que está acotado. Por lo tanto, esto de acá es 0. Y luego tenemos menos el límite cuando del coseno de 1 sobre x. Cuando x tiende a 0. En particular, cuando x tiende a 0, 1 sobre x va a tender a infinito. Esto de acá tiende a infinito. Por lo tanto, coseno, la función acotada, como es periódica y esto va a tender a infinito, no existe este límite. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, no existe el límite cuando x tiende a 0 de f' de x. ¿Está bien? Y bueno, claramente como no existe el límite, el límite no es la imagen, es decir, no es continuo en 0. Eso último de por qué no existe el límite, Facundo, tenemos acá, separamos en dos límites, este límite vemos que existe y vale 0, y este otro límite no existe. ¿Por qué? Porque coseno es una función 2pi periódica y 1 sobre x, que es lo que se está evaluando, tiene infinito. Por lo tanto, siempre se va a poder repetir el valor de 1 o menos 1, por ejemplo, a modo de ejemplo de cómo se podría explicar más en detalle. Como esto tiene infinito y cuando ustedes están calculando un coseno, le suman 2pi, mantienen el valor, entonces siempre se va a repetir valores positivos y negativos. Siempre se repite, siempre se va a repetir el valor 1, cuando 1 sobre x es igual a 0 más 2kpi, y se va a repetir el menos 1 cuando 1 sobre x es igual a 2k más 1 pi. Exacto, f es derivable en todo R, ¿por qué? Porque tenemos esta fórmula para todos los x que no son 0 y esta fórmula para los x que sí son 0. Por lo tanto, tenemos, o sea, para el x que es 0, que la fórmula vale esto. Fíjense que tenemos entonces una fórmula que te permite calcular la derivada en cualquier real. Sí, pero el tema es que ahí tenés un determinante. A Daniel. El tema es que si en este límite multiplicamos y dividimos por x, en el denominador tendrías acotado por 0, que tiene a 0, pero en el divisor tendrías 0. Y acordate que para usar lo del cociente de límites, el divisor no puede ser 0. Tenés una indeterminación del tipo 0 sobre 0 en ese caso. Sí, vamos a hacer un par más de la sección de hallar A y B. No sé si yo puedo decir que la resta no existe. Sí.
Si ustedes pueden separar un límite en, si quieren, tantos límites determinados como exista, ¿no? Es decir, tienen un límite enorme y dicen, es igual a límite tal que existe y vale tanto, límite tal que existe y vale tanto, límite tal otro que existe y vale tanto, y semejante. Y llegan a un no existe, entonces el límite no va a existir. Si llegan a dos no existes, no pueden afirmarlo. Porque ¿qué sucede? Podrían perfectamente decir límite de coseno de 1 sobre x menos el límite de coseno de 1 sobre x. Tienen dos no existes, pero si hacen la resta de los límites, claramente es cero, porque se anula la función siempre. Y bueno, tampoco, obviamente, ustedes tienen 0 por un límite que no existe, y claramente ese límite sí existe y es 0, porque el 0 por simplemente arrasa con todo y los lleva a 0 y está. No, ahí sí pasa a existir. Bueno, ¿quedó alguna duda sobre esto? Si no, pasamos al 4.2. Perfecto. Esto, lo interesante de este ejercicio es llevar a su atención lo siguiente, ¿no? Tenemos una derivada, una función derivada, que está definido para todos los reales, pero es una derivada que no es continua. Casi todas las derivadas con las que van a trabajar van a ser continuas, porque, o sea, el caso más obvio, ¿no? Que sería una función f que tiene la siguiente forma, por ejemplo, que viene así y luego hacia así. Acá ustedes saben, si esto es x igual a y, por ejemplo, saben que esto tiene f' de x es igual a 0, y perdón, es igual a 1, y saben que acá f' de x es igual a 0, ¿no? Eso es fácil de calcular. Pero ¿qué sucede? Ustedes van a estar acostumbrados a que acá, si esto pudiera ser derivable, o sea, si pudiera ser derivable continuamente, tendrían f' de x con la siguiente forma, ¿no? Tendrían que vale 0, acá, ¿no? Vale 0, vale 0, vale 0, vale 0, vale 0, y acá empezaría como a valer 1, y acá vale 1. Esto sería como una gráfica de la derivada que esperarían a partir de esto. ¿Qué sucede? No tienen el valor acá. Es decir, acá no existe, en este punto no existe f' de x. Ustedes van a estar acostumbrados a ver eso. Pero no se dejen engañar, porque aunque tengan un cambio, o sea, pueden tener algo derivado que no sea continuo, ¿no? Porque, como vimos, esto no es continuo, pero está definido siempre. Esta, en particular, no se podría definir acá. Es como algo para que vean y piensen. Porque van a estar acostumbrados a ver derivadas continuas, y esto es un ejemplo de cómo no es el caso. Esta es una derivada no continua definida siempre. Vamos a pasar al 4.2, que a partir de ahora vienen una serie de ejercicios que son todos en el mismo formato. Le dan una función que depende de un par de parámetros, A, B, o en algunos casos 3 parámetros, y ustedes, imponiendo que tiene que ser continua o derivada, depende del ejercicio, creo que algunos piden que no sea derivada incluso, derivable, van a tener que hallar los valores. Este en particular dice f de x igual e a la seno de pi x si x es más chico que 2, a x cuadrado más b, si x es más grande o igual que 2. Y lo que nos piden en este caso es continuo y derivable.
¿Qué es lo que sucede? Ustedes ya deben haber visto en el teórico que un requisito necesario para que una función sea derivable en un punto va a ser la continuidad en ese punto, ¿no? Sí, está bien, Guillermo. No lo había pensado en cuanto a la desigualdad, pero sí. Lo dije al revés, capaz. X más chico que 2, X más grande o igual que 2. Ustedes deben haber visto en el teórico que para que una función sea derivable necesariamente debe ser continua. No por ser continua pasa a ser derivable, como vimos recién, esta que tiene esta forma, o valor absoluto de x, por ejemplo. No por ser continua pasa a ser derivable, pero para que sea derivable necesariamente es continua. Entonces, ustedes van a poder, por ejemplo, imponer primero continuidad, que va a ser algo más fácil, y luego recién imponen derivabilidad. Lo que termina sucediendo en realidad es que como derivabilidad necesita de la continuidad, va a aparecer el requisito que mencionamos antes de continuidad cuando impongamos derivabilidad. Ahora lo vamos a hacer con la continuidad y después vemos cómo aparece. Entonces, imponiendo continuidad, ¿qué tenemos? El punto de discontinuidad es el 2. Sí, el 2. Entonces sabemos que e a la seno de pi x, de pi 2, como la función esta es continua, sabemos que el límite en 2 va a ser la imagen. Es igual a 1, o bueno, es igual a e a la 0, que es igual a 1. Y luego, esto va a ser el límite cuando x tiende a 2, como sabemos que la función exponencial es continua, podemos tomar que es la imagen, y tenemos que hacer lo mismo con los más grandes a 2. Tenemos a, sabemos que el límite va a ser la imagen, 2 a la 2, más b, que esto es igual 4a más b, y con estos dos juntos podemos imponer 4a más b es igual a 1. ¿Está bien? Necesariamente, como necesitamos que sea continuo, podemos imponer que 4a más b es igual a 1. Si más adelante aparece, podemos tomar que 4 más b va a ser 1. Entonces ahora pasamos a imponer derivabilidad, ¿no? Sabemos que para los menores a 2 podemos calcular la derivada con regla de la cadena y s en la pi de x, va a salir fácil. Y luego tenemos que hacer para los mayores a 2, también sabemos que la derivada la podemos calcular con la derivada de un polinomio, bastante sencillo. Lo que falta entonces es la derivada en 2. ¿Cuál es la derivada en 2? Es el límite cuando h tiende a 0. Primero, por ejemplo, tomamos más 0 más, es decir, que va a regirse por esta parte de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tomando f de x más h, va a ser f de 2 más h, como h es positivo, va a ser más grande que 2, 2 más h, más grande que 2. Entonces tenemos, esto es bastante sencillo, es a 2 más h al cuadrado, más b, menos 2 al cuadrado a, menos b, tachan las b's, todo esto sobre h, el 2, el 4a al cuadrado, el 4a se va a tachar, esto les queda el límite, cuando h tiende a 0, se van a quedar de 2h al cuadrado, les va a aparecer un 4ha, sí, 4ha, 4ha, y luego les va a aparecer h al cuadrado a más h al cuadrado a, todo esto dividido h, el límite de esto termina siendo 4a. ¿No? Acá hice un paso medio rápido que fue, acá le sale un 4a, que lo taché con este 4a, que es 2 a la 2a. Pero bueno, entonces sabemos que el límite por 0 más va a ser 4a. Es decir, la derivada de este lado va a ser 4a. Para que exista el límite, necesitamos que por el lado inferior también sea 4a. Entonces hacemos eso, límite
cuando h tiende a 0 menos, tenemos que usar esta fórmula ahora. Es e a la seno de ¿qué? De pi x más h, pi por 2 más h, menos, habíamos dicho que es 4a menos b, 4a menos b, menos 4a menos b, todo esto dividido h. ¿Qué tenemos acá que podemos usar desde antes? Tenemos esto. 4a más b sabíamos que era 1, ¿no? Por lo tanto, para poder calcular este límite, podemos tomar que menos 4a menos b va a ser menos 1. Creo que en este, ahora que pienso, creo que no salta lo que les dije de que se impone sola la continuidad, entre comillas. En uno de los siguientes sé que saltaba cuando se imponía la derivabilidad, que daba un límite que era necesario que fuese 0, y de ahí salía el requisito de continuidad, pero está. Tenemos todo esto que es igual a que al límite, cuando h tiende a 0 menos, de a 0 menos, de... acá tenemos 2pi más pi h. Como ya saben, sumarle 2pi a una función de seno o coseno es lo mismo que dejarle igual. Por lo tanto, vamos a decir seno de 2h. Seno, lo tiene muy chico, e a la seno de 2h menos 1 sobre h. ¿Está bien? Acá, si recuerdan, podemos usar un infinitesimal. ¿Estás diciendo acá, Marcos? Esto es la imagen en 2. Porque acordate que es f de x más h menos f de x, siendo x el punto en el que estamos derivando. Estamos derivando en 2. Por lo tanto es la imagen por abajo, que va a ser este, menos la imagen misma, que va a ser 2 a la 2a más b. Entonces con el menos queda menos 4a menos b sobre h. Porque fíjate que sabemos que 4a más b es igual a 1. Por eso acá tenemos que menos 4a menos b es menos 1. ¿Por qué queda 2h? No tengo mucho espacio, pero o sea, ahí abajo, acá, capaz estoy escribiendo medio chico, estoy tratando de apretar en el pizarrón. Acá abajo tenemos seno de es pi por 2 más h, ¿no? Que es el resultado de evaluar en 2 más h, que es seno de 2pi más 2h. Y como saben, una función trigonométrica, sumarle 2pi lo deja igual. Es decir, esto de acá es igual a seno de 2h. Ya pasamos borrón y sigo. Pero bueno, ¿Pero por qué 2H pi h? ¿Cómo? ¿Por qué 2H? Porque... tenés razón, pi h. Era esa la duda, ¿no? Vine mal de ahí. Pi h igual seno de pi h. Me disculpo, acá es pi h. Entonces tenemos e a la seno de pi h menos 1 sobre h. ¿Y qué pasa? Pi h tiende a 0, porque h tiende a 0 y pi es una constante. Acá usamos el infinitesimal, que ya recuerdan, que nos dice que e a la f de x menos 1 con f de x tendiendo a 0 se parece a f de x. Por lo tanto, acá podemos decir que esto ahí se parece a seno de pi h sobre h, que ahora lo voy a escribir más grande. Recuerden acá que la derivada, o sea, el límite de la derivada en el lado positivo era 4a, ¿no? Vamos a decir
límite cuando h tiende a 0 más de f de x más h menos f de x sobre h es igual a 4a. Entonces borramos este 4a y seguimos trabajando acá. Entonces dijimos, por el infinitesimal, esto era igual a el límite cuando h tiende a 0 más de seno de pi h sobre h. Y luego usamos el otro infinitesimal que nos permite decir seno de f de x con f de x tendiendo a 0 va a ser similar a f de x. Entonces acá dicen pi h sobre h es igual a pi, ¿no? Acá me falta el límite, es igual al límite con h tendiendo a 0 más, es igual a pi. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la definición de la derivada por el lado positivo es 4a y por el lado negativo es pi. Por lo tanto, tenemos 4a es igual a pi. Por lo tanto, a es igual pi sobre 4. ¿No es 0 menos, profe? Cuando h tiende a 0 menos, ahí a la derecha. Sí. Bien, gracias. Entonces tenemos que, como 4a, que es lo que estoy haciendo acá es igualando estos dos límites, ¿no? Estoy diciendo, este de acá tiene que ser igual, porque la existencia de este límite es lo que me da la existencia de la derivada. Entonces tenemos 4a es igual a pi, a es igual a pi sobre 4. Luego, poniendo a igual a pi sobre 4 acá, tenemos que a más b es igual a 1, es decir, 4a más b es igual a 1. A es pi sobre 4, entonces tenemos pi más b es igual a 1, por lo tanto b es igual a 1 menos pi. Fíjense en el práctico, que si mal no recuerdo, antes había una versión vieja que tenía estos dos cambiados, que decía que b era igual a pi menos 1, digo, y en realidad eso estaba mal, que es 1 menos pi. Porque las opciones que yo tengo acá es la opción vieja que dice pi menos 1. Preguntan, ¿no puedes hallar la derivada con regla de la cadena o solo funciona con definición? En particular, en el punto, ¿no? La regla de la cadena es más útil, digamos, para cuando se tiene que trabajar con... ¿cómo lo explico? Con segmentos, ¿no? Si yo tengo este segmento definido por tal función, es fácil ver que la regla de la cadena define a la derivada en todo el segmento, salvo los extremos, define a todo el segmento, salvo los extremos, según x. En particular, lo que están sugiriendo es hacer la derivada y aplicarla en cada uno de los puntos y tomar que sean iguales. Se puede hacer eso, y en particular en este caso, si no me equivoco, da bien, porque dice... No, perdón, en este caso no da bien, porque si nosotros hiciéramos regla, o sea, si nosotros calculáramos la derivada en cada uno de los costados, perdón, si nosotros calculáramos la derivada en cada uno de los costados, tenemos de este lado pi coseno de... O sea, si hacemos la regla de la cadena en cada lado, tendrían en un costado, voy a borrar, si hacen regla de la cadena y calculan la derivada de cada costado, ¿qué tienen? Tienen a la derivada de esto le queda pi coseno de pi x a la seno pi x, si no me equivoco, y esta otra le queda 2ax. Lo que sugieren es evaluar cada uno de estos en el punto y ver que esto es 4a y poner que esto sea igual a coseno de 2pi es 1, a la seno de 0 a la 0 te queda 1, entonces esto es pi. Como ven, si igualan estos,
consiguen el resultado. Y es válido, va a funcionar. No se dejen siempre llevar por la solución que les parezca lo más fácil, porque, por ejemplo, recuerden que en otros casos pueden haber derivadas discontinuas, ¿no? No es el caso y no creo que sea el caso para la mayoría de las que tengan que trabajar ustedes. Pero tengan eso en cuenta, ¿no? Que no se dejen llevar por el hecho de que usar la derivada de cada uno de los costados sin poner que sean iguales. La derivada puede no ser continua. Para los que van a trabajar, sí, o sea, generalmente la forma más fácil va a ser derivada, igualar, ya está. O sea, sí, si lo ven bien, ¿qué es lo que sucede? El límite ¿no? El que borré, perdón, el de 0 más, que da 4a, era lo mismo que tomar la derivada y aplicarla en 2. Este otro límite, ahí es cuando puede cambiar un poco la mano, ¿no? Porque fíjense que no es necesariamente el límite de, perdón, el límite de 0 menos, fíjense que va a ser esta función, la que ya conocemos, menos otra función distinta. No va a ser menos ella misma, que te dé necesariamente la derivada de esto en el punto. Por eso es que hay que tener cuidado. Bueno. ¿Quedó alguna consulta o seguimos con algún otro? El 5, ¿cómo no? El 4, espera, antes respondo una duda. El 4 no, o sea, se puede calcular explícitamente cuánto tiene que valer cada cosa. O sea, por ejemplo, todas las que dicen que es continua, necesariamente tenés que chequear si el valor te lo hace continua. O sea, podés buscar la continuidad y ya sabes cuál te lo hace continua. Bien, entonces. Habíamos visto, acabamos de terminar la parte 4.1.1, o punto A, como quieran, que nos pedía conseguir la fórmula de la derivada de la función f, que acabo de borrar, pero se definía como x cuadrado 0 1 sobre x, para todos los reales, salvo 0, y el 0 valía 0. Espera que necesito abrir el chat, para ver. Consultas. Genial, ¿no? Entonces calculamos la función derivada y nos quedaba lo siguiente. Entonces ahora nos pregunta demostrar que no sea continuo. ¿Cómo demostramos que no es continuo? Bueno, vamos a ver. Primero que nada, podemos saber que es composición de continuas, es decir, 2x es continuo, seno de 1 sobre x es continuo salvo el 0, coseno de 1 sobre x es continuo salvo el 0. Por lo tanto, sabemos que para todos los reales excepto 0 va a ser continuo. Y ahora, la pregunta obvia ¿es continuo en 0 o no lo es? ¿Qué vamos a hacer para eso? Vamos a ver el límite. Vamos a decir límite, cuando x tiende a 0, de la función que está en el entorno de 0, no en 0. Por lo tanto, esta función. 2x seno de 1 sobre x menos coseno de 1 sobre x. Podemos separarlo en ambos límites, ¿no? Sabemos que en particular límite cuando x tiende a 0 de 2x seno de 1 sobre x. Esto va a ser, es algo que tiende a 0 por algo que está acotado. Por lo tanto, esto de acá es 0. Y luego tenemos menos el límite cuando del coseno de 1 sobre x. Cuando x tiende a 0. En particular, cuando x tiende a 0, 1 sobre x va a tender a infinito. Esto de acá tiende a infinito. Por lo tanto, coseno, la función acotada, como es periódica y esto va a tender a infinito, no existe este límite.
Entonces, teniendo todo eso en cuenta, no existe el límite cuando x tiende a 0 de f' de x. ¿Está bien? Y bueno, claramente como no existe el límite, el límite no es la imagen, es decir, no es continuo en 0. Eso último de por qué no existe el límite, Facundo, tenemos acá, separamos en dos límites, este límite vemos que existe y vale 0, y este otro límite no existe. ¿Por qué? Porque coseno es una función 2pi periódica y 1 sobre x, que es lo que se está evaluando, tiene infinito. Por lo tanto, siempre se va a poder repetir el valor de 1 o menos 1, por ejemplo, a modo de ejemplo de cómo se podría explicar más en detalle. Como esto tiene infinito y cuando ustedes están calculando un coseno, le suman 2pi, mantienen el valor, entonces siempre se va a repetir valores positivos y negativos. Siempre se repite, siempre se va a repetir el valor 1, cuando 1 sobre x es igual a 0 más 2kpi, y se va a repetir el menos 1 cuando 1 sobre x es igual a 2k más 1 pi. Exacto, f es derivable en todo R, ¿por qué? Porque tenemos esta fórmula para todos los x que no son 0, y esta fórmula para los x que sí son 0. Por lo tanto, tenemos, o sea, para el x que es 0, que la fórmula vale esto. Fíjense que tenemos entonces una fórmula que te permite calcular la derivada en cualquier real. Sí, pero el tema es que ahí tenés un indeterminado. A Daniel. El tema es que si en este límite multiplicamos y dividimos por x, en el denominador tendrías acotado por 0, que tiene a 0, pero en el divisor tendrías 0. Y acordate que para usar lo del cociente de límites, el divisor no puede ser 0. Tenés una indeterminación del tipo 0 sobre 0 en ese caso. Sí, vamos a hacer un par más de la sección de hallar A y B. No sé si yo puedo decir que la resta no existe. Sí. Si ustedes pueden separar un límite en, si quieren, tantos límites determinados como exista, ¿no? Es decir, quieren un límite enorme y dicen, es igual a límite tal que existe y vale tanto, límite tal que existe y vale tanto, límite tal otro que existe y vale tanto, y semejante. Y llegan a un no existe, entonces el límite no va a existir. Si llegan a dos no existes, no pueden afirmarlo. Porque ¿qué sucede? Podrían perfectamente decir límite de coseno de 1 sobre x menos el límite de coseno de 1 sobre x. Tienen dos no existes, pero si hacen la resta de los límites, claramente es 0, porque se anula la función siempre. Y bueno, tampoco, obviamente, ustedes tienen 0 por un límite que no existe, y claramente ese límite sí existe y es 0, porque el 0 por simplemente arrasa con todo y los lleva a 0 y está. No, ahí sí pasa a existir. Bueno, ¿quedó alguna duda sobre esto? Si no, pasamos al 4.2. Perfecto. Esto, lo interesante de este ejercicio es llevar a su atención lo siguiente, ¿no? Tenemos una derivada, una función derivada, que está definida para todos los reales, pero es una derivada que no es continua. Casi todas las derivadas con las que van a trabajar van a ser continuas, porque, o sea, el caso más obvio, ¿no? Que sería una función f que tiene la siguiente forma, por ejemplo, que viene así y luego hacia así. Acá ustedes saben, si esto es x igual a y, por ejemplo, saben que esto tiene f' de x es igual a 0, perdón, es igual a 1, y saben que acá f' de x es igual a 0, ¿no? Eso es fácil de calcular. Pero ¿qué sucede? Ustedes van a estar acostumbrados a que acá
si esto pudiera ser derivable, o sea, si pudiera ser derivable continuamente, tendrían f' de x con la siguiente forma, ¿no? Tendrían que vale 0, acá, ¿no? Vale 0, vale 0, vale 0, vale 0, vale 0, y acá empezaría como a valer 1. Y acá vale 1. Esto sería como una gráfica de la derivada que esperarían a partir de esto. ¿Qué sucede? No tienen el valor acá. Es decir, acá no existe, en este punto no existe f' de x. Ustedes van a estar acostumbrados a ver eso. Pero no se dejen engañar, porque aunque tengan un cambio, o sea, pueden tener algo derivado que no sea continuo, ¿no? Porque, como vimos, esto no es continuo, pero está definido siempre. Esta, en particular, no se podría definir acá. Es como algo para que vean y piensen. Porque van a estar acostumbrados a ver derivadas continuas, y esto es un ejemplo de cómo no es el caso. Esta es una derivada no continua definida siempre. Vamos a pasar al 4.2, que a partir de ahora vienen una serie de ejercicios que son todos en el mismo formato. Le dan una función que depende de un par de parámetros, A, B, o en algunos casos 3 parámetros, y ustedes, imponiendo que tiene que ser continua o derivada, depende del ejercicio, creo que algunos piden que no sea derivada incluso, derivable, van a tener que hallar los valores. Este en particular dice f de x igual e a la seno de pi x si x es más chico que 2, a x cuadrado más b, si x es más grande o igual que 2. Y lo que nos piden en este caso es continuo y derivable. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes ya deben haber visto en el teórico que un requisito necesario para que una función sea derivable en un punto va a ser la continuidad en ese punto, ¿no? Sí, está bien, Guillermo. No lo había pensado en cuanto a la desigualdad, pero sí. Lo dije al revés, capaz. X más chico que 2, X más grande o igual que 2. Ustedes deben haber visto en el teórico que para que una función sea derivable necesariamente debe ser continua. No por ser continua pasa a ser derivable, como vimos recién, esta que tiene esta forma, o valor absoluto de x, por ejemplo. No por ser continua pasa a ser derivable, pero para que sea derivable necesariamente es continua. Entonces, ustedes van a poder, por ejemplo, imponer primero continuidad, que va a ser algo más fácil, y luego recién imponen derivabilidad. Lo que termina sucediendo en realidad es que, como derivabilidad necesita de la continuidad, va a aparecer el requisito que mencionamos antes de continuidad cuando impongamos derivabilidad. Ahora lo vamos a hacer con la continuidad y después vemos cómo aparece. Entonces, imponiendo continuidad, ¿qué tenemos? El punto de discontinuidad es el 2. Sí, el 2. Entonces sabemos que e a la seno de pi x, de pi 2, como la función esta es continua, sabemos que el límite en 2 va a ser la imagen. Es igual a 1, o bueno, es igual a e a la 0, que es igual a 1. Y luego, esto va a ser el límite cuando x tiende a 2, como sabemos que la función exponencial es continua, podemos tomar que es la imagen, y tenemos que hacer lo mismo con los más grandes a 2. Tenemos a, sabemos que el límite va a ser la imagen, 2 a la 2, más b, que esto es igual 4a más b, y con estos dos juntos podemos imponer 4a más b
es igual a 1. ¿Está bien? Necesariamente, como necesitamos que sea continuo, podemos suponer que 4a más b es igual a 1. Si más adelante aparece, podemos tomar que 4 más b va a ser 1. Entonces ahora pasamos a imponer derivabilidad, ¿no? Sabemos que para los menores a 2 podemos calcular la derivada con regla de la cadena y s en la pi de x, va a salir fácil. Y luego tenemos que hacer para los mayores a 2, también sabemos que la derivada la podemos calcular con la derivada de un polinomio, bastante sencillo. Lo que falta entonces es la derivada en 2. ¿Cuál es la derivada en 2? Es el límite cuando h tiende a 0. Primero, por ejemplo, tomamos más. 0 más, es decir, que va a regirse por esta parte de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tomando f de x más h, va a ser f de 2 más h, como h es positivo, va a ser más grande que 2, 2 más h, más grande que 2. Entonces tenemos, esto es bastante sencillo, es a 2 más h al cuadrado, más b, menos 2 al cuadrado a, menos b, tachan las b's, todo esto sobre h, el 2, el 4a al cuadrado, el 4a se va a tachar, esto les queda el límite, cuando h tiende a 0, se van a quedar de 2h al cuadrado, les va a aparecer un 4ha, sí, 4ha, 4ha, y luego les va a aparecer h al cuadrado a más h al cuadrado a, todo esto dividido h, el límite de esto termina siendo 4a. ¿No? Acá hice un paso medio rápido que fue, acá le sale un 4a, que lo taché con este 4a, que es 2 a la 2a. Pero bueno, entonces sabemos que el límite por 0 más va a ser 4a. Es decir, la derivada de este lado va a ser 4a. Para que exista el límite, necesitamos que por el lado inferior también sea 4a. Entonces hacemos eso, límite. Cuando h tiende a 0 menos, tenemos que usar esta fórmula ahora. Es e a la seno de ¿qué? De pi x más h, pi por 2 más h, menos, habíamos dicho que es 4a menos b, 4a menos b, menos 4a menos b, todo esto dividido h. ¿Qué tenemos acá que podemos usar desde antes? Tenemos esto. 4a más b sabíamos que era 1, ¿no? Por lo tanto, para poder calcular este límite, podemos tomar que menos 4a menos b va a ser menos 1. Creo que en este, ahora que pienso, creo que no salta lo que les dije de que se impone sola la continuidad, entre comillas. En uno de los siguientes sé que se saltaba cuando se imponía la derivabilidad, que daba un límite que era necesario que fuese 0, y de ahí salía el requisito de continuidad, pero está. Tenemos todo esto que es igual a que al límite, cuando h tiende a 0 menos, de a 0 menos, de... acá tenemos 2pi más pi h. Como ya saben, sumarle 2pi a una función de seno o coseno es lo mismo que dejarle igual. Por lo tanto, podemos decir seno de 2h. Seno, lo tiene muy chico, e a la seno de 2h menos 1 sobre h. ¿Está bien? Acá, si recuerdan, podemos usar un infinitesimal. ¿Estás diciendo acá, Marcos? Esto es la imagen en 2. Porque acordate que es f de x más h menos f de x, siendo x el punto en el que estamos derivando. Estamos derivando en 2. Por lo tanto es la imagen por abajo, que va a ser este, menos la imagen misma, que va a ser 2 a la 2a más b,
Entonces, con el menos queda menos 4A menos B sobre H. Porque fíjate que sabemos que 4A más B es igual a 1. Por eso acá tenemos que menos 4A menos B es menos 1. ¿Por qué queda 2H? No tengo mucho espacio, pero o sea, ahí abajo, acá, capaz estoy escribiendo medio chico, estoy tratando de apretar en el pizarrón. Acá abajo tenemos seno de es pi por 2 más h, ¿no? Que es el resultado de evaluar en 2 más h, que es seno de 2pi más 2h. Y como saben, una función trigonométrica, sumarle 2pi lo deja igual. Es decir, esto de acá es igual a seno de 2h. Ya pasamos borrón y sigo. Pero bueno, ¿Pero por qué 2H a pi h? ¿Cómo? ¿Por qué 2H? Porque, tenés razón, pi h. Era esa la duda, ¿no? Vine mal de ahí. Pi h igual seno de pi h. Me disculpo, acá es pi h. Entonces tenemos e a la seno de pi h menos 1 sobre h. ¿Y qué pasa? Pi h tiende a 0, porque h tiende a 0 y pi es una constante. Acá usamos el infinitesimal, que ya recuerdan, que nos dice que e a la f de x menos 1 con f de x tendiendo a 0 se parece a f de x. Por lo tanto, acá podemos decir que esto ahí se parece a seno de pi h sobre h, que ahora lo voy a escribir más grande. Recuerden acá que la derivada, o sea, el límite de la derivada en el lado positivo era 4a, ¿no? Vamos a decir límite cuando h tiende a 0 más de f de x más h menos f de x sobre h es igual a 4a. Entonces borramos este 4a y seguimos trabajando acá. Entonces dijimos, por el infinitesimal, esto era igual a el límite cuando h tiende a 0 más de seno de pi h sobre h. Y luego usamos el otro infinitesimal que nos permite decir seno de f de x con f de x tendiendo a 0 va a ser similar a f de x. Entonces acá dicen pi h sobre h es igual a pi, ¿no? Acá me falta el límite. Es igual al límite con h tendiendo a 0 más. Es igual a pi. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la definición de la derivada por el lado positivo es 4a y por el lado negativo es pi. Por lo tanto, tenemos 4a es igual a pi. Por lo tanto, a es igual pi sobre 4. ¿No es 0 menos, profe? Cuando h tiende a 0 menos, ahí a la derecha. Sí. Bien, gracias. Entonces tenemos que, como 4a, que es lo que estoy haciendo acá es igualando estos dos límites, ¿no? Estoy diciendo, este de acá tiene que ser igual, porque la existencia de este límite es lo que me da la existencia de la derivada. Entonces tenemos 4a es igual a pi, a es igual a pi sobre 4. Luego, poniendo a igual a pi sobre 4 acá, tenemos que a más b es igual a 1, es decir, 4a más b es igual a 1. A es pi sobre 4, entonces tenemos pi más b es igual a 1, por lo tanto b es igual a 1 menos pi.
Fíjense en el práctico, que si mal no recuerdo, antes había una versión vieja que tenía estos dos cambiados, que decía que B era igual a pi menos 1, digo, y en realidad eso estaba mal, que es 1 menos pi. Porque las opciones que yo tengo acá es la opción vieja que dice pi menos 1. Preguntan, ¿no puedes hacer la derivada con regla de la cadena o solo funciona con definición? En particular, en el punto, ¿no? La regla de la cadena es más útil, digamos, para cuando se tiene que trabajar con, ¿cómo lo explico? Con segmentos, ¿no? Si yo tengo este segmento definido por tal función, es fácil ver que la regla de la cadena define a la derivada en todo el segmento, salvo los extremos, define a todo el segmento, salvo los extremos, según X. En particular, lo que están sugiriendo es hacer la derivada y aplicarla en cada uno de los puntos y tomar que sean iguales. Se puede hacer eso, y en particular en este caso, si no me equivoco, da bien, porque dice... No, perdón, en este caso no da bien, porque si nosotros hiciéramos regla, o sea, si nosotros calculáramos la derivada en cada uno de los costados, perdón, si nosotros calculáramos la derivada en cada uno de los costados, tenemos de este lado pi coseno de... O sea, si hacemos la regla de la cadena en cada lado, tendrían en un costado, voy a borrar, si hacen regla de la cadena y calculan la derivada de cada costado, ¿qué tienen? Tienen a la derivada de esto le queda pi coseno de pi x a la seno pi x, si no me equivoco, y esta otra le queda 2ax. Lo que sugieren es evaluar cada uno de estos en el punto y ver que esto es 4a y poner que esto sea igual a coseno de 2pi es 1, a la seno de 0 a la 0 te queda 1, entonces esto es pi. Como ven, si igualan estos, consiguen el resultado. Y es válido, va a funcionar. No se dejen siempre llevar por la solución que les parezca lo más fácil, porque, por ejemplo, recuerden que en otros casos pueden haber derivadas discontinuas, ¿no? No es el caso y no creo que sea el caso para la mayoría de las que tengan que trabajar ustedes. Pero tengan eso en cuenta, ¿no? Que no se dejen llevar por el hecho de que usar la derivada de cada uno de los costados sin poner que sean iguales. La derivada puede no ser continua. Para los que van a trabajar, sí, o sea, generalmente la forma más fácil va a ser derivada, igualar, ya está. O sea, sí, si lo ven bien, ¿qué es lo que sucede? El límite ¿no? El que borré, perdón, el de 0 más, que da 4a, era lo mismo que tomar la derivada y aplicarla en 2. Este otro límite, ahí es cuando puede cambiar un poco la mano, ¿no? Porque fíjense que no es necesariamente el límite de, perdón, el límite de 0 menos, fíjense que va a ser esta función, la que ya conocemos, menos otra función distinta. No va a ser menos ella misma, que te dé necesariamente la derivada de esto en el punto. Por eso es que hay que tener cuidado. Bueno. ¿Quedó alguna consulta o seguimos con algún otro? El 5, ¿cómo no? El 4, espera, antes respondo una duda. El 4 no, o sea, se puede calcular explícitamente cuánto tiene que valer cada cosa.
O sea, por ejemplo, todas las que dicen que es continua, necesariamente tenés que chequear si el valor te lo hace continuo. O sea, podés buscar la continuidad y ya sabes cuál te lo hace continuo, entonces los que dicen no es continuo los descartás. Pero en sí la forma más sencilla va a ser ir probando. Bueno, estaban preguntando por el 5. Los que quieren ver el 5, desarrollen un poco más qué es lo que quieren ver, porque el tema es que son 3 ejercicios y como ya explicamos, en realidad esto ya es más del territorio de física capaz. Algunas cosas se apela a lo que ya saben de física. ¿Cuál es el que genera confusión, el 1 o el 2? O el 4 o 5 están diciendo. Ah, ajá, perdón. 4 o 5 era. Si era el 4 o 5, lo hacemos ahora sin problema. Muy bien. Mm, 10 minutos creo que va a alcanzar. Creo. El 4 o 5. Eso no es un 5. Eso es un 5. Bueno, nos define la función de la siguiente manera. Valor absoluto de seno de x más 1, ax más b, e a la x menos 1 más c. Esto es x más chico que 0, x más chico que 0, x entre 0 y 1 inclusive, x más grande que 1. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que nos piden? Nos piden que sea derivable en 0 y continua en 1. ¿No? Buscamos que sea derivable en 0 y continua en 1. Por ejemplo, el 1 en particular no nos pide derivabilidad, entonces nos vamos a olvidar de eso y vamos a poner solo lo que pide. Continua en 1, ¿no? ¿Qué sería continua en 1? El límite por izquierda y por derecha van a tener que ser igual. Es decir, continuidad, vamos a poner primero continuidad. Límite cuando x tiende a 1 más, es por los más grandes, va a ser esta función. Como ya sabemos, la función es continua, por lo tanto el límite va a ser la imagen. Vamos a poner acá f de x. Por lo tanto, esto va a ser e a la 1 menos 1 más c, que es igual a c más 1. Perfecto. ¿Cuál es el otro que vamos a usar? Vamos a usar límite, el límite cuando x tiende a 0 menos, a 1 menos, perdón, que de f de x, esto va a ser igual a que a la imagen esta. ¿Por qué? Porque de nuevo es continua. Es a más b. Entonces, con estos dos juntos tenemos a más b es igual a c más 1. Perfecto, ¿no? Tenemos la condición para imponer continuidad en 1. Voy a borrar todo esto porque necesito el espacio. Todo el espacio sirve. Es algo bastante sencillo, ¿no? Calculamos los límites izquierda y derecha, imponemos que sean iguales. Además son fáciles porque es simplemente la imagen. Por lo tanto, nos olvidamos de esto y decimos que esto es necesario para la continuidad. Continuidad nos dice que a más b es igual a c más 1. Y ahora tenemos que buscar la derivabilidad en 0, es lo otro que nos piden. Derivabilidad en 0. ¿Sigue con tiempo? Sí. ¿Cómo vamos a ver la derivabilidad en 0? Bueno, tenemos que hacer lo de siempre, que es decir, el límite tal tiene que existir. Creo que en este capaz sale a luz lo que me había mencionado. Entonces tenemos que calcular el límite cuando h tiende a 0, más, primero vamos a hacer, bueno, en particular cuando h tiende a 0 más, nos va a quedar la derivada de ax más b, por lo tanto, df de x más h menos f de x
sobre H, esto ya saben que es A, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente imponen el hecho de que esto les termina, con 0 más les termina quedando la derivada de X más B. No tiene que ser continuo en primera, por lo tanto ya impones una condición. En este caso en particular, creo que va a salir a la luz algo que había mencionado antes, que es que imponiendo derivabilidad encuentran la continuidad adentro. Entonces ahora tenemos el límite cuando H tiende a 0 menos, ¿no? ¿Qué tenemos? 0 menos van a ser estas imágenes. Entonces tenemos seno de H en valor absoluto más 1 menos, estamos evaluando en 0, por lo tanto esto va a quedar B. Todo esto dividido H. Permítanme una cosa que necesito ver, creo que esto es lo que les mencioné. 4, 5. Sí. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera, ¿no? Podemos decir el límite cuando H tiende a 0, ¿y qué hace? Menos. ¿Y qué hacemos? Podemos separar, por un lado, las cosas que sí dependen de H, y por otro lado, podemos dejar lo que no depende de H. Y tenemos 1 menos B dividido H más seno de H, valor absoluto del seno de H, 0 de H sobre H. ¿Qué sucede? Para que exista este límite, necesariamente, esto de acá se va a tener que poder calcular, ¿no? Tenemos algo que depende de H y algo que no depende de H, una constante. Por lo tanto, necesariamente lo de arriba tiene que ser 0 para que esto tenga sentido. Y acá es lo que viene lo que les mencioné antes. En realidad, cuando ahora planteamos la continuidad, esto es la condición de continuidad. 1 menos b va a tener que ser 0. Si planteamos continuidad en 0 para que también luego sea derivable, ¿qué tenemos? Tenemos que seno de 0 más 1, que es el límite por izquierda, tiene que ser igual a b, ¿no? O sea, a por 0 más b. A por 0 más b. Y acá sacan que 1 es igual a b, ¿no? Y fíjense que esta condición es en realidad también esta condición. Lo más prolijo y lo que ustedes tienen que hacer es primero calcular ver la continuidad y luego ver la derivabilidad. Esto es como una forma curiosa de ver el hecho de que la derivabilidad implícitamente impone la continuidad, porque este límite, para que exista en particular, como lo de arriba es constante y lo de abajo es algo que depende de h, esto tiene que ser 0. Usando este hecho que impone la continuidad, esto de acá es 0, por lo tanto todo este límite es 0. Y luego, siguiendo acá abajo, tengo el límite cuando h tiende a 0, menos, usando el infinitesimal, tenemos que 0 de h, cuando h tiende a 0, es h. Valor absoluto de h sobre h. En particular, nuevamente, digo mucho en particular, disculpen, como h va a 0 menos, es negativo, es negativa. Por lo tanto, valor absoluto de h es menos h. Entonces este es el límite cuando h tiende a 0 menos de menos h sobre h, que es igual a 1. ¿Está bien? Menos 1. ¿Está bien? Entonces tenemos el límite en 0 más, el de h yendo a 0 más, tiene que ser a, el de h yendo a 0 menos, tiene que ser menos 1. Entonces, vamos a igualarlos. Hacemos vos, eso es igual a vos, entonces a es igual a menos 1. B sabemos que es igual a 1, que lo sacamos de acá, de la continuidad, que es lo curioso de esto que les menciono, ¿no? Que la derivada implícitamente impone la continuidad. Y luego, despejando ahí, yendo de acá a acá, encontramos que es A menos 1, B es 1, entonces tengo menos 1, 1, esto es 0, C tiene que ser igual a menos 1. Y la respuesta termina siendo ABC igual a menos 1, 1, menos 1.
¿Cuál es la confusión que estoy viendo? ¿Por qué es por la izquierda y es valor absoluto? No, que preguntaban por qué era menos h. Fíjense que, recuerden que siempre hay dos definiciones, ¿no? Tienen x tendiendo a A, el punto donde se deriva, o h tendiendo a 0, y luego toman f de x más h, y bla, 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 que es la que yo suelo mostrarles. En este caso, ¿qué tenemos acá? Tenemos el límite cuando h tiende a 0 menos, esto de acá es por el infinitesimal, este paso, es el límite cuando h tiende a 0 menos de valor absoluto de h sobre h. ¿Qué pasa con 0 menos? 0 menos es un valor muy cercano a 0, es un valor, no es realmente, pero lo pueden ver como un valor muy cercano a 0, por lo tanto es negativo, siempre. ¿Y qué pasa con el valor absoluto de un negativo? Es el opuesto, va a tomar la positiva. Entonces, por ejemplo, el valor absoluto de menos 1 es menos menos 1. Por lo tanto, como h dijimos que es negativo, valor absoluto de h es menos h. Entonces acá tenemos menos h sobre h. Ok, parece que hay un par de preguntas que hice cosas medio rápido. Entonces, repasamos globalmente todo lo que hicimos. Lo primero que hicimos fue impusimos continuidad en 1, ¿no? Que nos explicaba la letra que la necesitábamos y conseguíamos A más B igual C más 1. Perfecto. Capaz hice las cosas un poco en desorden, pero si lo quieren hacer un poco más ordenado, lo siguiente que tienen que hacer es imponer la continuidad en 1 en 0 para luego dar la derivabilidad. Haciendo la continuidad en 0, tienen esto de acá abajo, que es, cada uno de estos son funciones continuas, por lo tanto el límite es la imagen. Entonces, el límite por izquierda te queda seno de 0 más 1, y el límite de la derecha te queda A por 0 más B. Y ahí consiguen 1 es igual a B. Teniendo eso, ¿qué hacen? Ven la derivabilidad en 0. Cuando toman h teniendo 0 más, les va a quedar simplemente la función de la derivada de ax más b, por lo tanto, saben que es a, ¿no? ¿Por qué? Porque es la derivada de un polinomio, lo que hacen es el exponente de la x lo pasan multiplicando y le restan 1 al exponente. Entonces, con esta x tiene exponente 1, ax, el 1 pasa multiplicando, queda a igual, y la x pasa de exponente 1 a exponente 0, por lo tanto queda a. Así conseguimos este límite. Para que exista la derivada, los límites laterales de la definición de la derivada tienen que coincidir. Acá lo que hicimos fue plantearnos el límite cuando h tiende a 0 menos. Como nos queda 0 más h y h va a 0 menos, es decir, es negativa, tenemos que usar esta expresión de la función f. Valor absoluto de seno de x más 1. Pueden separar el 1 menos b y seno de h a dos lugares distintos, ¿no? ¿Y qué pasa? Por la condición por cómo se impuso continuidad 1 menos b sobre h, tiene que existir ese límite y va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque 1 es igual a b. Está acá abajo. Por lo tanto, esta parte es 0, se olvidan, están calculando ahora el límite de seno de h sobre h. Usan el infinitesimal, que les permite decir que seno de h con h tendiendo a 0 va a ser igual a h. Entonces tienen el límite de, el valor absoluto sigue sin irse, tienen el límite del valor absoluto de h sobre h. ¿Qué sucede? H tiende a 0 menos. 0 menos son los números cercanos a 0 pero inferiores. Al ser inferior a 0, va a tratarse de negativos. Por lo tanto, valor absoluto de un negativo es menos el número. Tienen menos h, y tienen menos h sobre h, que es igual a menos 1. ¿Está bien? Luego, imponen que menos 1 tiene que ser igual a porque debe ser derivable. Entonces, a es menos 1. B saben que es 1 por la condición de continuidad, y luego, sustituyendo la condición de continuidad en 1, consiguen que C tiene que ser menos 1. Aquí, ¿cómo es? Fiorella. Fíjate la definición de valor absoluto. La función de valor absoluto se puede ver de la siguiente forma.
valor absoluto de x es igual a x, si x es más grande que, o igual que 0, ¿no? Simplemente queda igual, y menos x si x es más chico que 0. ¿Por qué? Porque como x es negativo, menos x es positivo. ¿Está bien? Por lo tanto, acá, como h tiende a 0 menos, h es negativo. Y usamos esta parte de la definición de valor absoluto. Entonces, la imagen del valor absoluto de h es menos h. No, Daniel, fíjate que eso era... suele ser el caso, por eso quizás se da la confusión. Pero la parte 4.1, el primero que hicimos de la parte 4, era un ejemplo de eso. Era un ejemplo de una función que era derivable en todos los reales, pero su derivada no era continua. En 0 valía 0, pero sus límites laterales no existían. Igual tened cuidado, porque lo que se está haciendo no es igualar la derivada, esta derivada con esta derivada, ¿no? Lo que en realidad se está haciendo es, se igualan los límites laterales de la definición de derivada. ¿Cómo es que preguntas? Sus límites tienen que ser necesariamente iguales. Los límites de la derivada, no. Creo que te estás confundiendo con los límites de la derivada y el límite que es la definición de la derivada, concretamente. ¿Está clara esa diferencia, Daniel? Porque la derivada se define mediante un límite. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ese es un límite que define la derivada. En particular, como nos dicen que la función tiene que ser derivable, ¿qué sucede? Ese límite tiene que existir. Y para que tenga que existir, tiene que ser igual por ambos lados. Porque un límite existe si sus límites laterales son iguales. Ahí capaz se aclaró un poco o sigue quedando medio oscuro. Bien. Bueno, ¿quedó alguna otra duda de esto? En realidad, como nos quedan 5 minutos, pregunto, ¿quedó alguna duda del práctico? Cualquier ejercicio, algo medio rápido que podamos ver. No como todo el ejercicio, tipo, cómo se hace esto, sino puedo dar tips o si alguien se quedó medio trancado, puedo ayudarlo. El 4-6. El 4-6 es un ejercicio muy peculiar, ¿no? O sea, porque te piden encontrar alfa, beta y gamma para hacer que la función f sea derivable en 0. ¿Qué van a poder hacer? Como saben que... ¿Cuántos prácticos quedan? No sé decirte. Pero semanas en realidad... ustedes no pueden ver eso todavía. Semanas quedan un par marcadas. No sé cuántas, pero 3, capaz. No sé. Prisa no tienen. Lo que pasa con el ejercicio 6, con el 4-6, es que piden cuál de las ternas hace que f sea derivable. ¿Qué sucede? Como es derivable, ustedes pueden imponer que es continua. Y en realidad, imponen continuidad, eso les da una condición para alfa, beta y gamma, y con una de esas ya la alcanza. Es decir, con esa condición ya pueden decir esta alterna, que es algo de creo que quizás quedó mal definida la función, porque en realidad, si podemos verlo medio rápido, creo, si mal no recuerdo. Otro 6. Imponiendo la continuidad para que esos dos sean iguales,
tienen el límite por un lado, son las dos continuas, van a evaluar nomás, y queda e a la seno de 0, de alfa por 0, tiene que ser igual a logaritmo de beta gamma. Y dicen, bueno, esto es 1, es igual al logaritmo de beta gamma. Y acá dicen, bueno, entonces beta gamma es igual a E. Y en realidad cuando se fijan ahora cuál de las opciones rinde que beta gamma es igual a E, les da que es solo la opción E. Tipo, o sea, con esta condición ya pueden reclamar, ya pueden imponer, sacar cuál es la respuesta. Si desarrollan en realidad el resto de la derivada también, van a conseguir otra condición que es alfa es igual beta sobre E. Y bueno, en realidad eso lo único que hace es reafirma que la opción es la que ya vieron. Esto es con derivadas, o sea, imponiendo la derivabilidad encontrás esta condición y esta condición sale de la continuidad. Pero con esta ya podés saber cuál es la respuesta. Valentina, te cuento. ¿Cómo saco todo esto? Continua, tiene que ser continua y tiene que ser derivable en serio. Ustedes vieron el teórico que para ser derivable tiene que ser continua, ¿no? Entonces, ok, dicen, continua en 0. Van a ver los límites laterales. ¿Qué pasa? La e a la seno de alfa x es continua, ¿no? Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 es la imagen, es e a la seno de alfa por 0, que es lo que tenemos acá. Y lo mismo pasa con el logaritmo, es continua, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 va a ser logaritmo de b por 0 más gamma. Entonces tienen e a la seno de alfa 0 es igual al logaritmo de beta gamma. E a la seno de alfa 0 va a ser 1, ¿no? Porque tengo e a la 0. Entonces tengo 1 es igual al logaritmo de beta gamma y si aplican, hacen e a la tanto de ambos lados, tienen e a la 1 es igual a e al logaritmo de beta gamma, sacan e y logaritmo por inversa y tienen beta gamma igual a e. En realidad, fíjate en las opciones. En las opciones, el único que cumple que beta por gamma es E, es la opción E. O sea, tenés... no, tenés la T también. Necesitabas esto, sí. Perdonen. No sé por qué pensé que... Perdonen. No. Con esto no alcanza para sacar la solución, me equivoqué. Hay dos, tienen razón. Imponen derivabilidad en el punto y van a conseguir esta otra. Alfa es igual beta sobre E. Y con eso sí pueden. Porque en particular, alfa es igual beta sobre E. No, claro. Y esto de acá es gamma a la menos 1. Gamma a la menos 1. Ahí va. Y ahí sí, perdonen, ahí sí consiguen esa última. Bueno. No queda nada más, entonces, dimos por terminado el práctico 12. Sigan atentos a Leva porque se verá cuándo sale la próxima evaluación, que supongo que irá más. Y bueno, en cuanto a la situación que está pasando, sigan siempre atentos a Leva, cualquier consulta. Nos vemos el lunes que viene, donde esperemos tengan dando el micrófono y va a quedar mejor. Entonces nos vemos.